Bueno, este libro, HRM, que lleva cerca de 10 años publicando libros, tenía una serie que se llamaba Con H de Historia. Por circunstancias dejó de publicarse hace un tiempo, entonces hemos retomado este formato de libro ilustrado en unas 150, 156 páginas. Hemos recuperado la cabecera que tenía antes la revista. Se estuvo publicando Historia de la Guerra en papel y anteriormente hubo una revista digital en PDF que fue el origen de la Guerra, que se llamaba De la Guerra. Entonces hemos recuperado un poquito ese formato, le hemos lavado un poquito la cara también y el formato, pero hemos mantenido más o menos esa línea de libros con H de historia. Se publicó uno primero sobre la batalla de Madrid, más que nada sobre las primeras operaciones, y tenía una especie de epílogo sobre los intentos posteriores de Jarama, Guadalajara y demás para intentar cercar la capital. Este es el segundo y os amenazamos con sacar otros dos más. Uno sobre las guerras zulúes y el otro será sobre la batalla del Mar del Coral. Y los dos a priori tendrían que salir en este lapso de aquí de septiembre a final de año 2024. Entonces ya sabéis que es un formato muy, muy cómodo de lectura, porque es 156 páginas, es divulgativo, viene bien ilustrado para tener un conocimiento inicial y general, pues más o menos nos da. ¿Cómo comenzó el libro? Pues veréis, hay varios institutos en Estados Unidos, institutos militares. Este en concreto no es de Fort Leavenworth, que fue el primero que me encontré, sino que este es el Instituto de Estudios Históricos de la Infantería Marina de los Estados Unidos. Entonces tiene un montón de trabajos. La Marina de los Estados Unidos tiene los suyos, la Fuerza Aérea, y entonces lo que hacen están subidos en PDF, son de libre consulta, son de libre traducción. Y entonces en alguna ocasión ya en HRM habíamos hecho traducciones de trabajos, justamente, todos tratan de ser entre comillas de época, es decir, es del año 1947. Comencé con el trabajo, me gustó por un lado, pero según estaba traduciendo, dije, le faltan cosas. O sea, yo le haría aquí un añadido sobre cómo eran, para entendernos, los marines japoneses, que no se explica, se da por supuesto que todo el mundo sabe que los japoneses a su vez tenían algo parecido a las unidades de infantería de marina, o faltaría una explicación, unas buenas conclusiones. Entonces al final lo que he hecho es, pues hombre, no me he ido a un archivo original, pero he estado trabajando básicamente con 4 o 5 libros que son todos de los años, justamente de los 5 años de posguerra. Son todos memorias de el general Smith. Tenemos la suerte de que en la batalla de Tarawa los 3 generales se llamaban Smith, entonces dando el nombre, General Smith, que escribió sus memorias. Hay 2 memorias, una con las que comencé, que es de un capitán de los marines, otro que es de un coronel de los marines y otro que es el general de la segunda división de infantería de marines. Y luego tenéis los típicos trabajos luego recopilatorios con la segunda división de infantería de marines durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego un gran clásico que tenía en casa, que es Tarawa, de la editorial San Martín. Entonces, lo siento, no soy un gran especialista en Frente del Pacífico. Esto ha llegado un poco por... Empecé a traducir el trabajo inicial, vi que le faltaban cosas, decidí añadirlo y al final se terminó en una composición de varios, con la parte creo que ha quedado un poquito más lustrosa que sobre todo la conclusión. O sea, las 2 partes que os voy a contar ahora es sobre todo el porqué de Tarawa y las conclusiones y las enseñanzas de Tarawa. El relato lo podéis leer, que está magníficamente descrito en el libro, cómo los infantes de marina, sudando sangre literal, consiguieron ocupar en tan solo 72 horas un atolón atestado de japoneses. Eran 5.000. De los 5.000 se rindieron 17. Los 17 estaban heridos. Sí, hay más supervivientes, pero porque había batallones de trabajo coreanos. Corea entonces oficialmente estaba dentro de lo que era propio territorio del Imperio japonés, con lo cual a la hora de hablar de coreanos casi que los asociamos a japoneses, pero bueno, los japoneses sabían muy bien que eran coreanos, y aunque
legalmente era una cosa, verdaderamente eran batallones de trabajo. Y bueno, ¿qué era Tarawa en el año 43? Pues literalmente un puñetero atolón perdido en mitad del Pacífico central, que no lo conocía prácticamente nadie, bueno, salvo como siempre los españoles que lo descubrieron en el siglo XVI. Cosa curiosa, no pasó por allí el capitán Cook, sino que más de 2 siglos antes pasaron los españoles y descubrieron el atolón de Tarawa. Las fuerzas japonesas, ya os he dicho que eran en torno a los 5.000 soldados y estaban concentrados en una única de todas las islas que forman el atolón. El atolón viene a ser una especie de triángulo. Entonces, dentro de lo que es el triángulo, en la parte inferior izquierda, es la isla donde ellos decidieron construir un aeródromo y todo un sistema defensivo. No conocía nadie la isla hasta tal punto que el Time publicó unos días después de completarse la ocupación de la isla. Os hago el spoiler, ganaron los americanos, la Segunda Guerra Mundial también, ¿vale? Otra cosa es que podamos discutir si fue gracias a la bomba atómica, al bombardeo de la principal refinería japonesa o la intervención soviética en la tormenta de agosto. Eso ya podríamos ver, pero los japoneses perdieron. Y en Tarawa también. Y el Time, que era como una de las grandes victorias de la época, hizo un reportaje. Permitidme que os diga la semana pasada, unos 2.000 o 3.000 marines estadounidenses, la mayoría de ellos ahora muertos o heridos, no, fueron un poco más y murieron un poco menos, pero realza. Dieron a la nación un nombre que se ubica junto a los de Concord Bridge, el Álamo y Little Bihor, y el nombre era Tarawa. Oye, para dárselo a la opinión pública norteamericana, estamos en noviembre del 43. Hasta noviembre del 43 podríamos decir que los norteamericanos no han ganado nada. Bueno, nada. Entendamos, ya se ha revertido la fase de equilibrio en la Segunda Guerra Mundial, ya comienza la fase de victorias aliadas, e incluso en noviembre del 43 Italia ya se ha rendido, ya ha salido de la guerra, ¿vale? Pero estamos todavía en frentes secundarios, en lo que hace referencia a lo que son los aliados anglo-británicos, ¿vale? Estamos en la zona periférica. De hecho, Tarawa está sería como el borde exterior. Entonces estamos todavía peleando en una especie de borde exterior. En una especie de borde exterior que os va desde el norte de las Aleutianas. Los japoneses sí invadieron Estados Unidos, pero claro, invadieron Estados Unidos en las islas Aleutianas en Alaska, es decir, en el confín del mundo, donde allí no hay ni pingüinos, porque los pingüinos están en el sur, o sea, pero no había nada, pero sin embargo sí es una invasión de las Aleutianas. Se está terminando de combatir en las Islas Salomón, se está terminando la batalla de Guadalcanal y estamos viendo cuáles van a ser los siguientes pasos. Hombre, a toro pasado lo tenemos fácil, va a ser el salto de isla en isla, como eje principal para acercarse al Japón continental. Entre medias ibas a tener una parada en Filipinas, entonces MacArthur puede decir que regresa. Vamos a tener una gran operación, sobre todo en Birmania, por parte de los británicos, pero el eje principal va a ser ese, ir conquistando isla a isla hasta acercarnos a territorio continental, a las islas principales de lo que hoy en día es Japón. Y en 1943, en agosto, se produce una reunión, es la reunión de Quebec. En Quebec se reúnen británicos, canadienses y norteamericanos. No están presentes en la reunión como tales, aunque les va a afectar a australianos y neozelandeses, porque es su zona de operaciones, y se van a decir las líneas principales y generales de qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer? Tanto en el desarrollo de la guerra en general, que sigue siendo, que Alemania sigue siendo el objetivo principal, hay que primero derrotar a Alemania y en segundo lugar hay que derrotar a Japón. Así que lo que no se puede es drenar recursos del frente occidental o del frente europeo para llevar al Pacífico. Pacífico se tiene que utilizar más o menos lo que haya. Y por cierto, tenemos un libro bastante bueno de Craig, es de Esfera de los Libros, La Segunda Guerra Mundial en el Mar, donde sí hace un análisis muy bueno de no puede haber dos grandes operaciones a la vez.
Es decir, no hay recursos. Y mira que la capacidad de construcción de los norteamericanos de barcos de transportes, de vehículos, es salvaje, pero no les da para hacer dos grandes operaciones a la vez, tanto en Europa como en el Pacífico. Entonces hay que priorizar Europa y el Pacífico siempre va a estar infradotado. Recordad que como el 70% de las tropas alemanas estuvieron siempre destacadas en el frente del este en la Unión Soviética. Y a los japoneses le pasó lo mismo. El 70% de sus tropas en general participaron en los combates en China. El resto es resto del mundo, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que en este periodo se plantea por dónde seguir, cuáles deberían ser los objetivos principales. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos llegar a Japón directamente desde las Aleutianas? Parece demasiado arriesgado o demasiado pronto. Nos dedicamos a eliminar ese frente que tenéis ahí, que representa a Birmania, Camboya, Tailandia. Parece demasiado alejado todavía de lo que sería tener una influencia real sobre el desarrollo de las operaciones militares, por mucho que cerrar ese frente te permita volver a comunicar la India con China. Pero bueno, no era tan prioritario. Así que se decide desde el Alto Estado Mayor Conjunto ver qué opciones se tienen. Y la opción que se decide es que parece que el grupo de islas más interesantes del Pacífico son las Gilbert. Las Gilbert, que es justamente el cuadrito ese que tenéis azul en el centro destacado, porque de ahí lo que se plantea es que la guerra en el Pacífico va a ser sobre todo una guerra naval. Los norteamericanos primero comienzan a abandonar la idea de que la guerra en el naval dependa tanto de los acorazados como que va a ser una guerra de aviación. Luego las islas no se dejan de ser portaaviones que son incapaces de ser hundidos por el contrario. Y la verdad es que lo vemos en Tarawa, que literalmente la isla de Betio, que es donde va a haber el combate, que es una isla muy pequeña, lo que es literalmente un aeródromo. El tamaño de un aeródromo son dos pistas de despegue y aterrizaje con un circulito en una esquina que es justamente para el giro de los aviones. O sea, no es más. Pero sin embargo eso te dota de una capacidad y la planificación japonesa también va por esa línea. Es ir creando una serie de puntos fuertes, en este caso atolones, grupos de islas, sobre todo en lo que es la zona del Pacífico Central, y luego dotar todo una red de defensa un poquito en profundidad o de apoyo, que son aeródromos en distintas zonas, y sobre todo bases navales situadas a una distancia que le permite una concentración de una flota determinada para responder a un ataque concreto de los norteamericanos. No se piensa ya a finales del año 43 por parte del Alto Estado Mayor Imperial en continuar los avances, porque nos estamos dando cuenta del peligro que están representando ya los aliados o los norteamericanos, pero todavía, si os dais cuenta, muy lejos no, lejísimos de lo que sería cualquier zona neurálgica del Japón. ¿Vale? Como siempre, habrá discusiones, igual que hubo discusiones al principio de la guerra, si era mejor ir a la guerra contra los soviéticos o era mejor ir a la guerra contra los norteamericanos. La batalla de Nomonhan o de Hanjin-Gol, que es la primera victoria de Zhukov, decide que se abandone la vía del norte por priorizar la vía del sur, que es más bien China. Y eso le lleva al enfrentamiento con Estados Unidos. Se le encarga que se elaboren varios planes, sobre todo a nuestro queridísimo almirante Nimitz. Se perfilan, se ven, se barajan distintas opciones, se barajan distintos grupos de atolones, cuáles están más defendidos, cuáles no, cuáles están más cercanos, y finalmente se deciden ellos por las Gilbert y Tarawa. Tarawa hay un par de grupos de atolones que tenéis al lado, uno se llama Apamama y el otro se llama Makin. ¿Vale? Eso viene especificado en el libro en la parte final. Aquí en la charla, permitidme que os diga, termina como Tarawa. Las guarniciones son pequeñas, las tropas norteamericanas que desembarcan tienen una mayoría, o sea, tienen una superioridad aérea, naval y de infantería, y al final las guarniciones van cayendo por su propio peso. Y Nimitz emite el 5 de octubre del año 43 el plan de operaciones 1343, ¿vale?
cómo se dividen varias fuerzas de combate, varias task force, que van a ser las encargadas de desarrollar la operación. Básicamente, la fuerza de operaciones que va a recibir el encargo de ocupar Betio, que es la isla principal de Taragua, va a ser la Fuerza de Operaciones 53, que lleva adscrita a la segunda división de Infantería de Marina. Una segunda división de Infantería de Marina un poco reforzada, pero vamos, básicamente la segunda división de Infantería de Marina. Tenéis hecho de esas cosas que os decía, que cuando comencé a trabajar, digo, joder, pues me faltaría, aunque sea un muy sencillo Orbat de cómo era la segunda división de Infantería de Marina cuando entró en combate en Taragua. Eran veteranos y no. O sea, eran veteranos porque sí habían pasado por Guadalcanal, pero habían tenido unas bajas aproximadamente un 50%, sobre todo de enfermedades, de malaria y demás, es decir, retirado del servicio, no de muertos en combate. Y lo que tienes que hacer es volver a recomponer, entonces tienes una división un poquito mixta en cuanto a veteranos con nuevos reclutas. Y aquí, como os decía, la gran ventaja que tengo es que todos los generales se apellidan Smith. Entonces el de la segunda infantería marina es Smith, el de la Task Force es Smith, el de todos es Smith. Y sin embargo, quien va a destacar va a ser un coronel, no el generalato. En un combate de 76 horas, cuando los generales desembarcan, la batalla ya está ganada. Y esta va a ser, luego os digo al final, una de las lecciones que se aprenden de Taragua. Taragua es el mal necesario, es decir, fue el sitio perfecto para experimentar las doctrinas teóricas de la infantería de marina de cómo desembarcar frente a un atolón fuertemente defendido, experimentar todo lo que puede salir más e incluso un poco más, y de ahí tomar las lecciones necesarias para luego continuar toda la guerra en el Pacífico, ¿vale? Muy importante en los planes norteamericanos, que se va a demostrar como capital, los tractores anfibios, que sería la traducción en español. O sea, de estos mal llamados búfalos. Entonces, en el libro, por comodidad también, siendo divulgativo, he decidido llamar búfalos a todos, aunque los búfalos son un modelo determinado de tractor anfibio de desembarco. El modelo 1 lleva esencialmente una chapa como la de nuestro coche y una ametralladora. Eso significa que como mires intensamente al vehículo, se abolla. Entonces, cuando prueban esto en combate, se dan cuenta que el modelo 1 sí sirve para transportar tropas, pero no les dota de la más mínima protección. Entonces, para el desembarco desarrollan un modelo 2 un poquito más, 3 ametralladoras, una Browning de 50 y 2 de 30, y les ponen unas placas de refuerzo en el frente y en el morro. Eso tiene también una desventaja. Si te giras, también te abollan. Con lo cual, cuando desembarcaron, entraron y salieron, lo hicieron marcha atrás, para aprovechar justamente el blindaje. Luego descubrieron con horror y con espanto que si bien el vehículo había conseguido llegar a la playa, desembarcar a los marines, que por cierto no salían por plancha atrás ni por puerta, había que descolgarse por los lados. Luego todo eso lo de, y luego lo voy mejorando, y luego le cambio el blindaje, y luego le meto una torreta con cañón de 37 milímetros, y luego el cañón es de 75, o sea, voy mejorando las cosas. Descubren con espanto que cuando dan marcha atrás y por fin pueden girar para ir a recoger una segunda oleada, los que están agujereados se hunden. Con lo cual tú has conseguido desembarcar una primera oleada, perder un número de vehículos alto, pero consideras que más o menos el 50% de ellos son capaces de regresar a por una segunda oleada, y en el regreso se te hunde otro 20 o 30%. Con lo cual, ¿y por qué no había más vehículos? Porque estaban en Europa, porque la prioridad era Europa, y porque luego cuando tenga otros desembarcos en otras islas como Iwo Jima, Okinawa y demás, entonces sí voy a priorizar que haya muchos más de estos tractores anfibios. Otra de las historias ficción sería, ¿y qué hubiese pasado si la segunda de Infantería Marina hubiera tenido suficientes búfalos para hacer el desembarco? Pues hubiera tenido menos bajas.
pero el problema que tiene es que no hay. En ese momento no están operativos. La isla se divide para el desembarco en tres playas al norte, que están dentro de lo que sería la ensenada o la albufera del triángulo que forman el atolón de Taragua, y otra isla que queda en la zona oeste. Entonces las tres del norte reciben el nombre de Rojo 1, Rojo 2, Rojo 3, y el otro es la Playa Verde. Se desestima el desembarcar directamente desde alta mar, porque es donde teóricamente te están esperando los japoneses, las defensas son mayores, el tránsito a las playas es peor, y entonces se considera que es mejor entrar por la única bocana que hay a la albufera o a la laguna de Taragua, y desde ahí desembarcar en las tres playas que darían a la zona norte. Y en este caso, y cosa curiosa, los norteamericanos lo que sí tienen es un servicio de inteligencia de los que funciona perfectamente. Digo funciona perfectamente porque, además de haber sido fotografiada la isla, que no es muy grande, de esquina a esquina, luego durante 2-3 semanas hay un submarino, Nautilus, que se dedica a fotografiar toda la costa. Y el resultado es que se tiene un mapa tan detallado de Betio, donde se conoce hasta cuál es la posición de las letrinas que tienen los japoneses. Y luego, lógicamente, cuando desembarcas, atacas y haces, y luego levantas verdaderamente y haces el análisis de qué tal ha sido la información por parte de inteligencia, te das cuenta de que verdaderamente ha sido buenísima. O sea, saben exactamente dónde está cada cosa, dónde está cada sitio, la guarnición que hay, a qué unidades pertenecen, dónde están los refugios antiaéreos, dónde están los cañones Vickers de 8 pulgadas que habían sido traídos de Singapur, se llaman los Vickers de Singapur, vendidos por los británicos y luego reutilizados allí. O sea, hay, por supuesto, lo que hay también en el plan americano es un bombardeo previo, pero es un bombardeo previo, si me permitís y si consigo llegar, un bombardeo previo en toda la zona central del Pacífico, porque no se trata, lógicamente, de atacar solamente la isla donde vas a realizar el desembarco, sino crear toda una plataforma de diversión para que los japoneses no sepan muy bien dónde va a ser el golpe principal, dónde piensan. ¿Y los japoneses qué piensan? Bueno, pues los japoneses piensan una cosa muy fácil, que pasamos a la defensiva, básicamente. Entonces hay que fortalecer determinadas islas, como es en este caso el atolón de Taragua. Taragua fue ocupada el 10 de diciembre del 41, 3 días después de Pearl Harbor, ocupada y abandonada por los japoneses. No volvieron hasta casi un año después. Entonces, la primera guarnición japonesa no es hasta septiembre del 42. ¿Por qué? Porque en ese momento Japón vive todavía el periodo de expansión y de conquista, y ahora lo que estamos es reforzando una línea exterior con unas guarniciones. ¿Sería como lo de los puntos fuertes? Ahí siempre se me olvida el general francés este de los puntos fuertes del año 40. Me da igual. Luego fue gobernador militar de Marruecos. Una especie de punto fuerte, pero situado en atolones. La guarnición va a estar aislada. O la guarnición puede tener 2 o 3 aviones, no más. Lo que voy a tener en retaguardia en los flancos van a ser otros aeródromos que te van a dar el apoyo aéreo en caso de que haya un ataque. Y voy a tener 2 grandes bases navales que van a estar en este caso en Truk y en Rabaul, que son los que, en caso de que detecte que una flota americana aliada se dirija hacia un punto determinado, podemos utilizarlas para concentrar la flota imperial, responder al ataque, trasladar aviones entre islas y entre aeródromos. Y en lo que hace referencia a Betio, verdaderamente la guarnición no superaba ni los 5.000 hombres, contados los grupos de trabajadores coreanos. O sea, contados en números redondos eran 4.700. Verdaderamente de combate, o sea, no creo que llegases casi ni a los 4.000. Ahora, lo que defendía Taragua era la versión norteamericana de la infantería de marina. O sea, tropa especializada, tropa muy motivada, tropa muy bien armada, tropa que se sabe y que se conoce, que en principio va a tener un desempeño militar verdaderamente a lo que se corresponde con su nivel. Hay un cambio de mando,
va a corresponder en segundo lugar al general Shibasaki. Shibasaki va a morir en el segundo día de combate. Y una de las lecciones que se aprenderá también de Tarawa es el tema de las comunicaciones, que lo mismo, me lo desplazo hacia conclusiones. Las comunicaciones de las tropas del estado, o sea, del mando japonés en la isla, con los distintos puntos fuertes, es decir, con la guarnición, o sea, literalmente se corta después de los primeros bombardeos intensos. O sea, no hay. Os diré luego en conclusiones un poco por qué no hay, qué influencia tiene y por qué no hubo si en otros lugares en Guadalcanal sí había comunicación entre los mandos, los estados mayores y las tropas. Entonces aquí un poco qué es lo que se hace. Luego lo que tenemos es una muy concienzuda construcción de una red de defensas. Es decir, no penséis en una trinchera. Aquí hay una cosa que parece de broma, que son los cocoteros. Y dices, joder, macho, hacer una trinchera de cocoteros. Bueno, pues el cocotero es una cosa dura, no durísima. Y entonces, todo el mundo os acordáis del desastre de los canadienses en Dieppe en 1942 porque no fueron capaces de trepar los muros de contención. Lo que hicieron los japoneses alrededor de toda la isla es una especie de muro de contención, ojo, no muy alto, se puede saltar, de hecho los marines los saltaban, ¿vale? Pero es un muro de contención de troncos de cocotero. Lo que sucede es que en el momento que lo saltas, apareces en un auténtico páramo sin cobertura de ningún tipo. Entonces es literalmente saltar a cuerpo gentil. Tiene una ventaja. Te puedes quedar protegido detrás de esta fortificación japonesa, pero eso significa que te quedas a 3 metros de la línea de la orilla de la playa y estáis todos apelotonados y a nadie se le ocurre sacar el hocico para arriba. 1, 2... El tronco de cocotero es muy duro y tengo que pasar los blindados. Entonces, o hago una brecha o no consigo pasarlos. Y si solamente hago una brecha, todos mis blindados tienen que pasar por esa única brecha. Luego es más fácil para el defensor concentrar la defensa. Es decir, tienes prácticamente un año para preparar las defensas de Betio. Estábamos antes en la previa del partido, en la previa de la presentación, hablando de las torres antiaéreas que hay en Berlín, que tienen unos muros de hormigón colosales. Y entonces, hombre, en Tarawa pues serían bloqueos de estos que ves de guerra civil. Dice, no, allí tenías construcciones de hormigón con unos espacios de hormigón que tenían una profundidad muy buena. Es decir, que el bombardeo previo no permite la eliminación de la guarnición porque está perfectamente protegida. Si vas a eliminar toda esa red exterior de trinchera menor y cosas por el estilo, ¿vale? Pero no vas a depósitos, instalaciones, pero hay toda serie de puntos fuertes y luego hay un plan del Alto Estado Mayor japonés. Lo que pasa es que no se puede llegar a plan, que es el plan Z. El plan Z es el cómo en caso de un ataque norteamericano, no sabemos si en las Gilbert, en las Marshall o dónde, cómo vamos a estructurar toda nuestra respuesta coordinada, ¿vale? Porque Tarawa no deja de ser un punto fuerte de toda la red exterior defensiva japonesa. Y claro, antes de lo que es el propio desembarco, los norteamericanos se dedican a planificar una serie de operaciones previas cuyo objetivo básico es drenar los recursos que tienen que hacer frente a una posible respuesta ante un ataque norteamericano. Hay un desembarco en Bougainville, hay varios ataques aéreos sobre Rabaul, tenemos una base naval japonesa también que es Truk. Los norteamericanos se van a dedicar a bombardear todo ello. De hecho, en Rabaul hay 2 ataques. No son grandes unidades, pero lo que sí consigues entre los 2 ataques es drenar el número de destructores de escolta. Hay un peligro de utilización de los portaaviones. Resultado, que el plan Z nunca se podrá poner en marcha, que cuando verdaderamente se tiene conciencia que el ataque principal americano es sobre Tarawa, la guarnición no puede esperar prácticamente ni apoyo aéreo
desde luego, no un contraataque de la flota de superficie y si acaso sí alguna intervención por parte de los submarinos. El resultado es que los submarinos no incurrieron absolutamente nada en Tarawa. Sí les veremos, que ahí sí haré una paradita en Makin, porque es justamente el hundimiento de un portaaviones norteamericano lo que causa el mayor número de muertes. Y la presencia de la Fuerza Aérea Japonesa es meramente testimonial. Es decir, los norteamericanos dominan perfectamente el aire, anécdotas incluidas. Y se produce el desembarco, que no sé si se ve del todo bien en el mapa. No sé si veis los barquitos situados a la izquierda de vuestra imagen que están en negro, que serían todas las lanchas de desembarco. El lancha de desembarco no es lo mismo que tractor de desembarco. ¿Vale? La lancha de desembarco sí es la que hemos visto 700 millones de veces en el desembarco de Normandía con plancha que se echa para abajo. ¿Vale? Esas prácticamente no van a poder desembarcar en Tarawa porque hay un arrecife de coral alrededor. El agua de la laguna es demasiado baja y ellos no pueden pasar. Entonces solamente puedes utilizar los búfalos. Si puedes pasar si vas vadeando andando. Y andando según por la parte de que vayas, o sea, cubre bastante. Bastantes marines se ahogan por el peso del equipo cuando te metes en una zona que está más caído por la razón del coral. Los Sherman tampoco pueden, o sea, los blindados, los tanques tampoco pueden desembarcar a pie de playa, sino que me los tengo que poner justamente en la zona de arrecife y tienen que ir vadeando y varios de ellos además caen en agujeros y se hunden. Y por eso lo de las lecciones que se van aprendiendo en Tarawa para que luego no nos pasen los siguientes desembarcos que hay. Bueno, como veis ahí, fue el mal necesario. Es decir, los planes funcionan perfectamente en el papel hasta que de verdad comienzan los combates y todo se desarrolla de una manera radicalmente distinta. Punto de concentración. Primer punto de concentración. Se decide que van a comenzar el desembarco a las 3:20 de la madrugada. Bueno, verdaderamente no comienza el fuego entre unos y otros hasta las 5:42. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado demasiado al sur, hay que ir al norte. Hay corriente. Un tractor anfibio tiene muy poca potencia, luego en cuanto haya un poquito de corriente fuerte, se demora mucho. Tengo que concentrar toda la primera oleada. No hay barcos de transporte suficiente, lo cual significa que tengo literalmente el equipo apilado en las cubiertas y hay que con grúa depositarlo al mar. Eso te lleva muchísimo tiempo. Y luego hay una cosa que me contó un compañero que hizo la mil en Infantería Marina, corrían finales de los años 80, y realizaron una operación conjunta con los infantes de Marina de los Estados Unidos. Y claro, el buque de desembarco español de la Infantería Marina se bajaba por unas cuerdas puestas en el lateral. Los norteamericanos de los años 80 ya lo hacían todo directamente de forma autónoma y autopropulsada. Pero claro, lógicamente los generales de Infantería de Marina de los años 80 eran todos gente que en los años 40 y 50 y les dieron las gracias personalmente a los generales españoles por permitirles desembarcar a la antigua usanza. O sea, que significa que pierdo tiempo bajando, los infantes de Marina se me marean, no encuentro el punto de reunión, llego tarde. Cuando tengo marcado el punto de reunión, comenzamos el acceso. Tengo que meter un barreminas. Tiene que barrer las minas. Luego me tiene que llegar un destructor para que me marque el punto dentro de la laguna donde se tienen que reunir las oleadas para virar, porque voy en un tránsito de este a oeste para ir un norte a sur, a las 3 playas. Vuelvo a llegar tarde. Los reflectores nos sirven muy bien. He bombardeado la islita tanto que lo único que se ve es una inmensa bola de humo que no se ve más allá. Cuando llego al arrecife me doy cuenta que las lanchas no pasan y que los botes neumáticos ten cuidado con cómo los pasas
porque el arrecife te puede a su vez romper los distintos botes ligeros que se utilizan. Solamente me sirven los búfalos, tengo que desembarcar a la gente. Vale, supero todo eso. Supongamos que ya lo tenemos todo desembarcado. O sea, desembarca todo el mundo en la playa, en su lugar asignado. O sea, es que ni uno cayó donde tenía que caer. ¿Por qué? Porque en el momento que empieza la defensa japonesa a abrir fuego, lo lógico es que, mira, cualquier ser humano, si tiene que ir de frente y recibes fuego de un flanco, te vas alejando y terminas en lugar de en red 2, en red 1, que es la que tenías a la derecha. Cuando preguntas de qué unidad eres, todo el mundo son de unidades distintas. ¿Dónde están las radios? Las radios no están. ¿Por qué? Porque las radios que se utilizan luego posteriormente no están en Tarawa. Estas son de peor calidad, llegan a un radio menor y los problemas de transmisiones durante todo el combate van a ser bestiales. Si se mojan, se estropean. Si las agujerean, se estropean. Tienes que canibalizar una para utilizar la otra. A veces funciona, a veces no. Va a haber unidades que piensan que están enviando informes a los buques de transmisiones y no llegan. Órdenes del general jefe del segundo Infantería Marina, que está a bordo de su acorazado tranquilamente repartiendo órdenes, que no llegan a tierra. Oficial que cuando llega a reportar, por poco le detienen porque piensan que no estaba siguiendo sus instrucciones. Y lo que pasa es que no le ha llegado ni una sola de las órdenes que había allí. Oficiales que tenían que estar, que no están. Otros que no tenían que estar, que al final desembarcan y no se sabe muy bien por qué. O sea, el caos en la playa es literalmente glorioso. Entonces, el desembarco de los marines durante las primeras 24 horas es un ejercicio maravilloso de improvisación. Se improvisa todo, se crean unidades ad hoc de momento, mientras intentas recoordinar las propias unidades, a ver cada una dónde está, si tengo una cabeza de playa o no tengo una cabeza de playa. Luego se explica qué es una cabeza de playa con respecto a todos los desembarcos que había previamente, porque un desembarco así no se había tenido jamás. Resulta que el oficial que tenía que mandar el desembarco no puede porque justamente se pone enfermo previamente, entonces tengo que poner uno de Estado Mayor, menos mal que le ponen a él porque es el que había diseñado todo el plan de desembarco. Luego se tendría que haber marchado, no recibe la orden, se queda en lugar de 24, 48 horas más y eso les permite que el mismo coronel durante 48 horas ejerza el mando sobre todo lo que hay ahí. Luego, verdaderamente es el que tiene una concepción mejor de qué es lo que está sucediendo o dónde están situadas las distintas tropas. Desembarcos sucesivos donde los barcos y los tractores anfibios van y vienen. Vais a desembarcar en red. ¿Ya estáis en red? ¿Dónde estáis de red? No, estamos todavía en el punto de concentración. Pues enviamos hace 6 horas una orden de desembarco, no nos ha llegado. Estamos aquí tranquilamente esperando que nos... Bueno, como ya no es necesario, entonces en lugar de en red vais a desembarcar en green. Dice, vale, estupendo. Salimos de la bufera, vamos a green, nos concentramos, vamos a... ¡Ataque aéreo! Todas las fuerzas se tienen que retirar porque hay ataque aéreo enemigo. Entonces, tienes que volver a retirarse, tienes que volver a esperar no sé cuántas horas, tienes que volver a concentrarte. Dice, ya es muy tarde, desembarcáis mañana. Hay unidades, hay pelotones que les pasan de una isla a otra. O sea, en lugar de dejar el mismo, lo hacen tránsito un par de veces. Les llevan de una a otra. Sobre todo son las de artillería 75 milímetros, de artillería corta, que son los que verdaderamente les dan apoyo cercano. Así que, para leer todo lo que es el desembarco, los 3 días de combate, el cómo se limpia la isla de Betio, cómo combaten los japoneses, pues tenéis un maravilloso libro donde aparece todo perfectamente desarrollado con informes de primera mano, porque ya os digo que son básicamente 4 o 5 trabajos que son de los propios intervinientes en los combates y que escribieron todos antes de los años 50, ¿vale? Entonces está un poquito complementado, llevando un relato principal, ¿vale? Y está complementado con los relatos de los otros 3, 4 personajes que tenemos ahí. Me interesa más en lo que es la presentación y las conclusiones, que ahí creo que... Por eso os decía lo del spoiler, ganan los americanos. Pues las pasan fatal. Los japoneses son muy malos, les hacen estratagemas, se suicidan todos. O
sea, lo de los japoneses suicidándose, que parece broma, o sea, que el americano pensando que, joder, pues si hoy ha sido bestial, mañana va a ser espeluznante, resulta que se te han suicidado todos. Llega un indígena de allí, dice, americano, amigo, japonés. ¿Cómo que japonés? Pero si hay ciento y pico tíos allí, no, que se han matado todos. Una patrulla y dice, y teniente, se han matado todos. Entonces no hay combate posterior, es decir, o sea, te defiendes con unas dientes y luego resulta, entre comillas, para mí, es una de las cosas que preparando esto me llamaba un poco la atención. Si luego queréis en la parte de debate, os lo lanzo y luego comentamos. Todos estamos de acuerdo que el japonés de la Segunda Guerra Mundial es, entre comillas, un soldado fanático o fanatizado, que lucha hasta la última gota de su sangre. Sí, pero luego tienes las cargas Banzai, que lo único que consigues es morir todos, pero cargas suicidas, pero que no produces un número de bajas ni siquiera significativo, al contrario, sino que básicamente es una especie de como de suicidio propio. Fue como la caballería polaca que se enfrentó a las tropas alemanas. No, es que no cargaron a sable contra tanques. Cargaron a sable contra tropas de infantería y atacaron a tanques a través de la caballería montada. Eso sí, o sea, es que tenemos aquí un polaco especializado. Aparte que a mí hay unas cosas que me parecen flipantes, que son las cargas de caballería en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Vale, a título de curiosidad, que sepáis que la última carga de caballería a sable, hombre, no contra tanques, sino contra infantería alemana, lo realizaron los polacos en 1945, en Alemania. Eso sí, junto con un pelotón de blindados soviéticos. ¿Vale? Pero el escuadrón polaco cargó a sable y sacó a los alemanes de sus posiciones defensivas. Es la última gran carga a sable. ¿Vale? Pero es un escuadrón y cuentas con un apoyo blindado. O sea que literalmente es un ataque blindado con apoyo de caballería. No estás solo. ¿Vale? El último gran combate con victorias es del regimiento Sagoya italiano en el frente del Este, que eso sí, pillan a los soviéticos, creo recordar que era de flanco, y entonces ahí sí hay una carga verdaderamente de un regimiento a sable. Luego utilización del caballo en guerra, sí, pero ya no con sable, o sea, con arma automática. Y aquí os decía lo de los japoneses por una... Dime. Lo de las cargas Banzai, que aquí hay un poco mito, porque había dos tipos, o hubo dos tipos de carga Banzai. No es lo mismo las cargas Banzai de finales de la década de los 30 hasta más o menos el 42, que solían tener éxito. De hecho, normalmente pasó, por ejemplo, en Singapur, que de repente salían todos esos gritantes y se iban todos corriendo. Los británicos veían todo aquello y se iban corriendo. En Alaska, las aleutianas, pasó algo parecido, que llegó un momento que en la isla de Kiska por muy poco no fueron expulsados al mar los norteamericanos, se quedaron prácticamente en la línea a pie de playa, que amaneció de milagro y les dio la flota, pero estuvieron a punto de romper. Pero claro, una vez ya les pillan el truco los norteamericanos, hay el segundo tipo de carga Banzai, que ya saben que los japoneses no van a hacer mucho, pero la efectúan cuando ya no tienen nada. O sea, que les quedan las últimas municiones, las últimas granadas, que ya saben que no pueden prolongar la resistencia y dicen, bueno, tiramos... De eso me recuerda justamente la de Nomonhan, que también hay una carga Banzai. ¿Dónde es la? En Nomonhan, en Hangil-gol. Claro. Y resulta que sí triunfa y uno de los oficiales se encuentra frente a un blindado soviético y solamente tiene su sable. ¿Y entonces qué hace? Pues subirse y atacarle con el sable. O sea, porque literalmente es, no tengo otra cosa, ¿qué hago? ¿Vale? Incluso en ese periodo de Segunda Guerra Mundial, este hombre, se me ha ido el nombre de cuando escribí el artículo, además fue muy famoso por justamente, y el oficial, no sé cuánto, el teniente, no sé qué, se enfrentó con un sable, pero es que era eso, había roto las líneas soviéticas y te habías encontrado de bruces con los blindados, ¿qué haces? ¿Vale? De hecho, se utilizan hasta cañas de bambú ya en Okinawa. O sea, algunos ya no tienen municiones y van con cañas de bambú directamente, o sea... Sí. Volviendo entonces sobre las conclusiones y lo que os decía, y luego también venía pensando yo, resulta curioso, los alemanes, es decir, los nazis,
terminaron todas las altas jerarquías suicidándose en el búnker y sus aledaños. O sea, se negaron a rendirse y sin embargo los japoneses, por una serie de circunstancias, sí, la bomba atómica, la planta petroquímica, la invasión soviética, al final resulta que el que sale es el emperador. Por primera vez se escucha su voz en radio llamando a la rendición. Pero aquí tenéis el ejemplo de eso de una guarnición de unos 5.000 soldados combatientes se rindieron 17 y los 17 estaban heridos. A ver, es cierto que no todos heridos gravemente, pero todos presentaban heridas, ¿vale? Bueno, pues vamos a las conclusiones con lo que hace respecto a Tarawa. Lo primero que os comentaba fue el mal necesario. Es decir, Tarawa en el fondo demuestra que la teoría funciona, pero no funciona bien. Y entonces, gracias a las bajas y a los errores de Tarawa, es como se va a ir mejorando el cómo se realizan los desembarcos en atolones en el Pacífico. Porque desembarcar en un atolón en el Pacífico no es organizar la operación Torch, ni Husky, ni los desembarcos en el Mediterráneo, y no tiene nada que ver, es muy distinto a desembarcar en Normandía. Lo primero, porque cuando os comentaba, hay una cabeza de playa, sí, 150 metros, eso no es una cabeza de playa. Y en 500 metros has cruzado la isla de Betio de esquina a esquina. Entonces, no tienes capacidad de maniobra, de flanco, de lugar de retaguardia, de refugio, de guardar los suministros, de... Al menos hay una playa donde hemos recibido poco fuego enemigo. No. O sea, es un espacio muy reducido, ¿vale? Es cierto que luego en desembarcos posteriores las islas son de mayor tamaño. En general, corrígeme si me equivoco, los japoneses además son tendentes a no intentar expulsar a los desembarcados en las propias playas. Eso más adelante. Aquí en Tarawa sí, porque es que literalmente los primeros nidos de ametralladoras y pozos de tirador están justamente a pie de playa. O sea que en algunas islas dejan que avancen para machacarles. Exactamente, porque tienes zona de selva, tienes zona de montañosa, y esto es llano, liso, pequeño, sin selva. Entonces, la defensa no es... O sea, no hay defensa, por eso lo de la tontada esta de los cocoteros. O sea, es que esa es la única defensa que tienen los marines en principio, apelotonarse uno encima del otro allí detrás o detrás de uno de los blindados que ha quedado averiado. No tienes más, porque es que 7 metros allí tienes a los japoneses. O sea, no hay espacio, no hay profundidad. ¿Vale? Entonces, el primer día de combate estás hablando de cientos de metros. No puedo realizar una operación de tal, un desembarco secundario que si vez me haga... O sea, no tienes esas posibilidades de Anzio o cosas por el estilo en el sur de Italia. O sea, aquí es directamente, en el preciso... O sea, ni he desembarcado, estoy en la zona de Arrecife y ya, o sea, yo no puedo combatir y ya me están disparando. Y tengo que vadear 500 metros a pie, con el agua hasta aquí, hasta llegar a la playa. Y no puedo responder al fuego. ¿Vale? Es unas condiciones muy distintas, perdón. Entonces, lo primero que se dieron cuenta es que la preparación no fue efectiva. Es decir, que el servicio de inteligencia había sido maravilloso, que les había detectado absolutamente todo el armamento que había, todo el armamento más o menos pesado, o sea, pesados hasta a partir de ametralladoras de 12 milímetros, los tenían absolutamente todo fotografiado, se sabía dónde estaba, cómo estaban todo. Y entonces lo que se piensa es que una preparación aeronaval es suficiente, entonces se programa. Mientras las olas de desembarco llegan al punto de reunión, el aeropuerto de reunión, entonces de tal hora a tal hora va a haber un cañoneo de los acorazados, los cruceros. Bueno, los acorazados y los cruceros verdaderamente no sirven para un cañoneo de preparación en un atolón de estas dimensiones. Vino mucho mejor los 2 destructores que estaban dentro de la laguna porque podían hacer fuego directo. Entonces, si te podías comunicar directamente con el destructor y dirigirle el fuego exactamente a uno de los búnkeres que había allí, con eso sí tenías suficiente. Yo he jugado muchos años a un jueguito de ordenador, se llama el World War Online, y eran siempre tropas terrestres y teníamos aviones. Entonces empezaron a simular, bueno, había
lanchas patrulleras en los ríos. Era Francia 1940. Se les ocurrió modelar un destructor. La Virgen María, Madre de Dios, cuando eso se acercaba y jugabas tú de tanque o de cañón. O sea, la capacidad de machacar cosas que tiene es brutal. Dices, pero si solamente es un destructor. Vale, pero empleado en apoyo de fuego directo a tierra. Segundo, la Fuerza Aérea. Resultado, no sirvió. ¿Por qué? Porque frente a un atolón donde hay unas defensas perfectamente preparadas, con búnkeres antibombardeo, no me sirve para neutralizar a la guarnición. ¿Cuál es la conclusión que se saca? La conclusión que se saca sí es la siguiente. Lo que sí sirve toda la preparación es, si aumentamos el tiempo, si aumentamos el calibre, si aumentamos el tonelaje de lo que lanzamos. Y no buscamos tanto neutralizar a la guarnición como eliminar sus infraestructuras, depósitos y especialmente las líneas de comunicaciones, que ahí es donde, ¿por qué no hubo contraataque en la primera noche? Porque no se pudo comunicar que hubiera un contraataque generalizado en la primera noche, porque todas las líneas telefónicas habían quedado cortadas. Y entonces una de las cosas que cuentan en las memorias es que en combates anteriores, además, mucha de la información que luego lo sacaban los norteamericanos para servicios de inteligencia y demás eran los correos, los enlaces que se realizaban entre unidades con el típico escrito, ¿vale? Y que aquí tampoco hubo. Eso es una de las cosas que les llama la atención. Justamente uno de los oficiales de inteligencia dice, en Guadalcanal tenemos una cantidad ingente de mensajes, de enlaces enviados entre estados mayores, unidades y demás, y aquí en Tarawa no hemos tenido. Y es que la conclusión a la que llegan ellos es que se ha confiado demasiado en la buena preparación y en la capacidad de comunicación por vía telefónica radio y no les ha funcionado. Y eso ha hecho que los distintos grupos y puntos fuertes hayan tenido que actuar en solitario. La segunda gran conclusión que se obtiene, la necesidad de aumentar el número de tractores anfibios, los que yo he llamado búfalos en el libro por comodidad, y todos son búfalos. O sea, da igual, os decía, da igual los modelos, o sea, pero para entendernos un poco y tampoco perder al personal buscando sinónimos, ¿vale? Los llamas LVTs o los llamo búfalos en general, ¿vale? Aumentarles el blindaje, aumentarles la potencia de fuego, o sea, toda esta serie de cosas. El ver si se les puede dotar de alguna puerta para que los marines no tengan que salir por los laterales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que ante un arrecife coral las lanchas de desembarco no pasan y entonces hay que vadearlo de otra manera. Y entonces incluso los búfalos han servido muy bien como enlace, como servicio de retirada de heridos, como servicio de transporte de suministros. Otra de las conclusiones, el caos. Os hablaba del caos de las unidades de combate, pero hay otro caos que es el caos de los suministros. Porque claro, se planifica que hay que desembarcarlo, aquí hay un muelle largo, entonces se planifica dónde hay que desembarcar y qué. Bueno, pues al final, afortunadamente, hacen caso al coronel que está al mando del combate en la propia isla para que sea él el que priorice qué quiere que se desembarque. Y que no sea el responsable de intendencia el que, según se ha planificado en el plan de combate, se desembarque qué, cuándo y dónde. Y luego además otra muy buena, es decir, cada uno de los oficiales va pidiendo que se desembarque una cosa, los de intendencia se ponen de los pelos porque no hay órdenes escritas, porque no se firma el que hay. Y al final hay un caos, se empieza a apilar todo, porque los norteamericanos cuando desembarcan lo que hacen es crear una ciudad nueva, llena de suministros, y encima en un sitio tan canijo no cabe. Entonces, al final tiene unas fotos preciosas del muelle este largo, cuando ya los japoneses están un poco más retirados, donde tiene suministros apilados, que parece aquello, vamos, un Walmart. O sea, hay de todo en todas partes. Los barcos están enterrados en suministros. Cuando hay que sacar los blindados, porque se consigue llegar, unos se hunden, otros se consiguen llevar, sobre todo los Sherman, que resulta que hay que sacarlos de las bodegas de los buques de carga, que a su vez encima los blindados tienen un montón de suministros que no sabes ni dónde ponerlos, porque si no el tanque no sale. O sea, hay que rehacer toda la doctrina de cómo se llevan los suministros a un desembarco en un atolón, porque esto no es Normandía, de empiezo a crear
muelles artificiales, llevo el no sé qué, el no sé cuántos. Incluso alguno ha escrito algún articulito muy interesante de cómo se hacía todo el tránsito de los suministros desde Normandía al frente, que está bastante bien y bastante interesante. Esto, literalmente, macho, así, abrazo, y con suerte, y si tenías muchas agallas, que se dicen en las películas clásicas, lo montabas todos en un jeep, metías un acelerón y a ver si había suerte, y pasabas la zona donde había fuego, punto. Pero tal cual. ¿Qué se notó que se necesitan en los suministros? Básicamente, agua, munición y plasma. Esos son los 3 básicos que se necesita y se está solicitando todo el rato. Segunda, que hay que aprovechar cada cosa que flote, que pueda llevar suministros, una segunda, una tercera, una sexta oleada, para que en retirada se lleve a heridos. Porque no hay sitio ni espacio para montar un hospital de campaña. Entonces tiene que ser un tránsito continuo. Por eso os digo y fue necesario sufrir esto para que luego en los siguientes desembarcos se fuera aprendiendo más. En cuanto a los combates. ¿Qué se aprendió? Pues primero, que por lo menos en estas partes iniciales no has desembarcado y ya te están disparando. Que los búfalos no te dejan a pie de playa, sino que muchas veces, si pueden, se meten varios metros para dejarte ya 10 o 20 metros dentro de la línea de costa. Que según sacas una pata fuera, estás pegando tiros. Que no sabes de dónde te disparan porque hay posiciones preparadas para que se den cobertura unas a otras y te pueden abrir fuego de flanco de un lado o del otro. Es decir, que en el momento que llegues a zona de tiro enemiga, no va a haber momento de descanso. Que tienes que ir limpiando fortín a fortín. Y claro, hay algunas de las primeras 24 horas que llegas a un fortín, tomas todo lo que es la obra exterior, pero te queda la parte, digamos, de búnker de cemento armado. O sea, todo lo que son las trincheras y obras exteriores las has ocupado. ¿Y entonces qué haces? Pues en la puerta de entrada y salida pones a 4 marines y si sale algún japonés le disparas. ¿Y los japoneses qué hacen? Quedarse dentro del búnker porque tampoco pueden salir. ¿Y los norteamericanos qué hacen? Poner el puesto de mando pegado al búnker. Porque como por ese lado no pueden salir. Bueno, ¿y por qué los americanos no toman el búnker? Porque no tienen ni cargas de demolición, ni tienen lanzallamas, porque se ha hundido todo en el tránsito entre el arrecife y la playa. Entonces tengo que esperar una solución que dan de emergencia, que parece que es un poco de broma, pero es real, desembarcan unas pocas excavadoras y lo que hacen es literalmente cegar las entradas. Apilar tierra, apilar troncos, dejarlo todo aquello cerrado. El japonés ya no puede entrar. O sea, nosotros no podemos entrar, pero el japonés ya no puede salir. Fin. Otra cosa es si consigo acercarme al fortín. Mientras les haya dado tiempo a establecer una buena red, sobre todo de fuegos cruzados, es difícil, no es difícil, es literalmente de película. Es la del sargento Ironside sale corriendo con la bolsa llena de granadas, tal cual. Y agonizante consigue lanzar una granada dentro del bloqueo. Pero listo. Si tienes un lanzallamas, a lo mejor tienes un poquito más de suerte, porque un poquito más de distancia con cobertura, pero como no tengas buena suerte, vas a salir ardiendo tú y los 3 que tienes al lado. ¿Vale? Y los japoneses, lógicamente, pelean ellos con uñas y dientes y con los distintos contraataques. ¿Vale? No hay un gran contraataque en la primera noche, sí lo hubo en la segunda, aunque el resultado fue bastante malo. Hicieron un primer intento, sobre todo para localizar dónde estaba la línea de defensa americana, sobre todo donde estaban el fuego pesado de ametralladora. Los americanos les pudieron contener básicamente en combate cuerpo a cuerpo y de bayoneta. Entonces, cuando se produjo el segundo ataque, los japoneses fueron literalmente a ciegas de dónde estaba la línea de defensa verdadera. Otra cosa que se aprendió de los combates, la urgente necesidad de contar con artillería autopropulsada. Me da igual que sea un Sherman, con 2 Sherman se apañaron a las 1000 maravillas, pero es que un Sherman lleva yo un cañón como Dios manda, un Stuart lleva nada, o sea,
no sirve. O sea, cuando llegas frente a un búnker, un bloqueo de cemento, no sirve absolutamente para nada. Necesito que el fuego naval, si es a distancia, vale, pero necesito desembarcar, y aquí se había varios batallones de artillería de campaña de 75 milímetros de los cortitos. También improvisaron varios half-track con artillería autopropulsada, pero el problema tienes que en cuanto lo acercas, como no está blindado, se te carga en el radiador y lo tienes que retirar. Los tanques Lee les daban muy buen resultado, justamente por el cañón de 75 que tienen en el lateral, en la barcaza. Y ese justamente para batir búnkeres les viene de cine. Entonces, se dan cuenta que no es desembarcar tropas solo, sino que es desembarcar tropas, desembarcar suministros, mantener un tránsito continuo de suministros, refuerzos, me llevo heridos, y que las tropas en tierra necesitan apoyo de artillería en tierra. Que el resto está bien. De hecho, uno de los ataques aéreos se carga uno de los Sherman americanos porque estaba donde el piloto pensaba que eran japoneses. Entonces, tampoco viene bien. Y ametrallar por ametrallar, pues hace mucho ruido, pero sirve para poco, ¿vale? La importancia de los ingenieros de combate y del lanzallamas. Y me vais a permitir que en la conclusión os lea una reflexión que hizo uno de los altos mandos norteamericanos sobre Tarawa. Se considera que esta operación, Gilbert's, ha sido un gran éxito. Los norteamericanos se dieron un soponcio, la opinión pública americana se llevó un soponcio bestial cuando supo la cantidad de bajas que había producido Tarawa. Porque para ellos 2.000 bajas, que son muertos, heridos, enfermos, etcétera, etcétera. 2.000 bajas, por eso de hecho las primeras veces se le llama Tarawa la sangrienta, y la opinión pública norteamericana siempre piensa como que fue una gran matanza. Ha sido un gran éxito. Las bases insulares esenciales para nuestro avance a través del Pacífico fueron arrebatadas al enemigo con la pérdida total de sus fuerzas defensoras. ¿Qué significa? Cada vez que tengamos a partir de ahora que ir desembarcando, y vamos a tener que desembarcar en un montón de sitios, lo que nos podemos esperar es que los japoneses nos lo van a poner lo más complicado que puedan, que ya podemos dotarnos de un buen plan de ataque, una buena cobertura naval, unos buenos suministros y sobre todo una buena cobertura en tierra, porque si no el resultado que puedo tener es literalmente escalofriante de bajas. ¿Vale? Por eso además se van planificando eso, la parte final de la Segunda Guerra Mundial, del salto a salto, sí, con otra serie de operaciones que os decía de la llegada, la recuperación de las Filipinas, la recuperación de Birmania, pero básicamente es la línea de ir en dirección al Japón actual, para ir acercando esos aeródromos e ir consiguiendo que los bombardeos sean mayores. Os decía, hay dos operaciones menores que son otros grupos de islas, Apamama y Makin, que en el fondo es Tarawa en pequeñito, ¿vale? Porque la una tiene, para entendernos, una tiene un batallón y otra tiene una compañía que les defiende. Entonces, pero ahí no tuvieron prácticamente... Sí tuvieron una, o sea, apenas tuvieron bajas, salvo, que esa se me había olvidado, salvo Makin, sí, pero en Makin es porque les hunden un portaaviones de escolta, Lincoln's Bay. Se hundió en 23 minutos, 644 hombres. En Tarawa los submarinos no incordiaron, pero justamente cuando ya prácticamente se estaban retirando las operaciones. Por cierto, a título al título de comentario, ¿habéis visto o por lo menos conocéis la historia de Miller? Un afroamericano que trabajaba en cocinas y cuando se produjo el que ametrallaba, el que le dieron la medalla, sí, en Pearl Harbor, porque salió, cogió una ametralladora y empezó a disparar. Sí, pues justamente murió aquí, cocinero. Que verdaderamente el número importante de bajas lo tuviste justamente por eso, por un despiste de último momento, de llega un submarino japonés, nadie lo detecta, nadie se da cuenta de él. De hecho, los propios americanos anteriormente habían intentado hundir al pobre Nautilus y por poco lo consiguen,
porque en principio no debe haber un submarino norteamericano por allí, o el destructor que estaba patrullando la zona no tenía conocimiento de ello, detectó un submarino y lo atacó. Y lo que estaba llevando era un grupo de asalto justamente a una de estas islas. Entonces lo dañó y luego lo pudieron reparar, y resulta que Pearl Harbor también creo que atacaron submarinos, mini submarinos, no eran submarinos. También. También. Te quería hacer dos preguntas. Fáciles. A ver, después de este atolón significativo, ¿hubo más atolones o ya directamente fueron a por las Islas las Marianas y de las Marianas a... ¿cómo eran las dos últimas islas que tomaron antes de las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki? Iwo Jima y... Oye, me acabo de olvidar. Okinawa, sí. Pero me refiero que una de las cosas que también he leído es que los norteamericanos prefirieron aislar algunas, o sea, pasar de largo por algunas, tomar las principales, porque lógicamente una vez que quedaban aisladas se les agotaba la alimentación, no se van a comer las balas, ni se van a comer los cocoteros. Por hacer una paralelo, en Francia hicieron lo mismo. Las islas del canal que estaban en manos alemanas las dejaron, no les molestaban para nada. En el Mediterráneo, el Dodecaneso, las islas del Dodecaneso que estaban también en manos alemanas, las pasaron. Por igual, o sea, ¿por qué? Porque voy hacia las guarniciones clave, sobre todo las guarniciones que tienen aeródromos, y es lo que tú dices, lo otro se me queda aislado. ¿De qué vas a coger? Bueno, puedes coger una pequeña goleta para irte, no se sabe muy bien a dónde. Entonces, sí, lo que haces es seleccionar puntos, los puntos básicos. No hace falta ir ocupando absolutamente todo el terreno. Además era importante tomar aeródromos lo más cerca posible de Japón para poder utilizarlo como base para los bombardeos y ser mucho más eficaces, no tener que hacer viajes tan sumamente largos. O cuando hicieron el primer bombardeo de Tokio, que podías lanzar el bombardeo, pero sabes que no podía volver. Entonces, lo que tuve que hacer es bombardear Japón, sigues, macho, llegas a China, pero puedes aterrizar donde puedas. Eso fue muy audaz y fue un golpe a la moral de Japón, porque eso demostró que eran vulnerables. Sí, que no claro. podían defender ni siquiera su propio territorio. Bueno, era más bien para propaganda. La opinión pública americana el hecho de que podían devolver el golpe que a los japoneses. Sí. Porque luego en realidad tampoco hicieron mucho daño. Y ya en Midway se demostró que iban a perder. Ya en Midway. Claro, bueno, Midway fue ya la Os recomiendo batalla, ¿no? un gran trabajo también de la editorial HRM que se llama Ascenso y Caída del Aikido Butai. La flota combinada de portaaviones japoneses que después de Midway pues quedó muy seriamente dañada. O sea, Quería preguntarte, durante estas 72 horas, ¿tuvo algún papel la aviación japonesa que estaba en las otras islas alrededor, en las Marshall o esto? La misma que la Luftwaffe durante el desembarco de Normandía. O sea, nulo. Testimonial. O sea, testimonial. No hay porque como había habido la fase de preparación, literalmente los americanos les fueron comiendo la fuerza aérea que había desplegada en la zona. Y la capacidad que tienen los norteamericanos con las distintas fuerzas de combate, que además hay una que es específica, la que le da la cobertura aérea, o sea, tiene una supremacía aérea bestial. Y luego te das cuenta que, salvo que realices un bombardeo, pero de los de Alemania año 44-45, el efecto que tiene en tierra apenas se nota. Hay una anécdota que es bastante graciosa que... como desde los acorazados tampoco tenía una buena visión de qué es lo que estaba pasando en tierra entre los piques de los disparos de los acorazados, los incendios y demás, pues tenían dos hidroaviones de reconocimiento. Entonces uno de ellos estuvo volando para dar información y cuando regresa le dice no, aléjate porque tenemos informe de ataque aéreo. Entonces coge el tío y dice, pongo rumbo norte, me alejo unas cuantas millas, dejo pasar un tiempo y entonces vuelvo. Entonces cuando vuelve, dicen ¡japonés! Y empiezan a dispararle. Entonces lo que hizo el pobre piloto fue directamente amerizar,
pensando que estaba bastante más seguro sobre el mar que no volando, dejar pasar la noche y a la mañana siguiente llegar allí. No testimonial, o sea, literalmente no, ninguno. Se esperaba un contraataque submarinos. Bueno, hubo uno en la zona de Taragua que no tuvo ninguna influencia, sin embargo sí tenemos este de Maquis que sí consigue hundir al portaaviones de escolta. Hay también una importante innovación porque introducen 2 aviones muy modernos, uno con muchos problemas, pero que una vez que se solucionan los defectos de fabricación o técnicos, el Corsair y el Hellcat. Había uno que era el Wildcat y sacaron estos 2 modelos que precisamente creo que coinciden en ese año de la batalla de Tabaragua. Ahí me pillas porque de cacharros voladores es donde más pez estoy. Porque técnicamente los japoneses, una vez que se descubren las debilidades del cero japonés, realmente hacen una carrera incesante para intentar encontrar un caza que se pueda enfrentar al Mustang que es una bestialidad. Es una bestialidad de avión, o sea, es algo ya... Y recuerdo potencia, velocidad, de eso, fuego. te digo, verdaderamente de aviación de Segunda Guerra Mundial, reconozco que no controlo demasiado. Pero sí recuerdo 2 anécdotas, una era con los Mustang y el desarrollo que tiene. Y era un mapita de Europa. Y era el mapita de Europa donde a qué distancia llegaba un Spitfire y te venía año 40 y al final donde te llegaba un Mustang en el año 45. Y entonces veías que en el año 40 un Spitfire, igual que un 109 alemán, con suerte llegaba a la zona norte de Francia, Bélgica y poquito, y luego ves que los otros te pueden dar una cobertura en vuelo de ida y vuelta hasta el fin de Alemania. O sea, es una salvajada más. En tamaño se nota. Sí, y sobre todo es el desarrollo de las panzas, los depósitos que se les añadía, que luego los soltaban, y entonces eso les daba mucha autonomía. Y además es curioso porque precisamente el Mustang fue de los aviones de hélice el más rápido que se fabricó, que era el único que podía de alguna manera enfrentarse a los Messerschmitt, a primeros aviones de reacción. Era el único que podía, en cierto modo, enfrentarse a ellos. Sí, de hecho se enfrentaba a ellos generalmente cuando despegaban o aterrizaban, que era donde eran más vulnerables. Sí. O sea, y bueno, de hecho, fijaros en el poder aéreo que tenían los aliados en Europa, que de hecho los Mustang ni los pintaban de camuflaje, los pintaban plateados, pues yo, ¿para qué? Sí, no hace ni falta. Al revés, que se vea bien.